Hola, luego de haber desarrollado la clase sobre actos y hechos jurídicos y su respectiva clasificación, seguro te han quedado algunas dudas, sobre todo aquella que responde a la pregunta, ¿cuál es la relación exacta entre un hecho y un acto jurídico? Vamos a intentar responder esa duda. Bueno, en principio debes saber que los hechos entran en una clasificación por el cual son o responden a ser un género, ¿correcto? Un concepto amplio. Y dentro de este género hay varias especies. Una de estas especies son los actos jurídicos. ¿Cuáles son las otras especies? Vamos a revisar. Debemos diferenciar la existencia de hechos simples, que no son relevantes para el derecho, con la existencia de hechos jurídicos que sí son relevantes para el derecho y que en consecuencia nos interesan. ¿Por qué? Traen consecuencias jurídicas. No solo aquellos que están contenidos en la norma jurídica son relevantes para el derecho, sino también aquellos que por sí mismos generan consecuencias. ¿Exacto? En la clasificación, si nos detenemos a revisar cuáles son estas otras especies de hechos, encontramos que entre los hechos jurídicos podemos hablar de hechos de la naturaleza, hechos legales que emanan de la norma o hechos del hombre. Los hechos de la naturaleza son aquellos que se producen como fenómenos, por ejemplo, la lluvia, la sequía, un huaico, un terremoto. Los hechos de la ley son aquellos que se producen independientemente de la participación del ser humano. Por ejemplo, el tener que pagar un tributo. Ejemplo, el IGB cuando compra una gaseosa. Y por otro lado, los hechos del hombre son aquellos que se producen cuando la participación del ser humano es determinante para que este suceso se realice. Y por ello se clasifican en voluntarios e involuntarios. Los hechos voluntarios son aquellos que cuentan con la manifestación de la persona, es decir, el consentimiento, la conformidad de su realización, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los involuntarios, aquellos que, por ejemplo, fueron condicionados, pero en una condición de tal magnitud que no le impiden o que le impiden a la persona expresarse, ¿verdad? Como cuando estamos amenazados de muerte, por ejemplo. Dentro de la clasificación de los hechos voluntarios tenemos los lícitos y los ilícitos. Y los lícitos son aquellos que están permitidos por el herramienta o no prohibidos. Por eso, los ilícitos son más fáciles de definir, como aquellos que están expresamente prohibidos por la norma. Quiere decir que será lícito todo aquello que la norma tenga un vacío o no regule nada. Entonces, respondiendo a la pregunta planteada al inicio, ¿cuál es la relación entre un hecho y un acto jurídico? Es de género y especie, y es que los actos jurídicos son hechos jurídicos del hombre voluntarios lícitos. Gracias por revisar este material.